Músculos de cuello de cisne en pie es una patología que consiste en la flexión progresiva, es decir, que va aumentando en los dedos de los pies, lo que puede llevar a la imposible extensión de los mismos. ¿Cómo podemos distinguir? La podemos distinguir de cualquier otro tipo de patología, pues tiene una característica que en la parte en los dedos la uña queda completamente mirando hacia la parte de la sandalia o el tipo de calzado que la persona use. Esto es lo que puede provocar el dolor y molestia al caminar. Las estructuras óseas que están mayormente afectadas son la articulación interfalángica distal del primero, segundo y tercer dedo. Esos son los dedos que se da frecuentemente. Las estructuras musculares que se ven afectadas en esta patología de dedos en cuello de cisne son los músculos interiosos plantares, los músculos interiosos dorsales, el flexor corto de los dedos, el extensor corto de los dedos y los músculos lumbricales. También se ven afectados lo que son los nervios, en este caso el nervio tibial posterior, el nervio peroneo y las ramas del nervio ciático. Para el tratamiento ortésico de esta patología tenemos lo que es una órtesis de silicona. Esta órtesis, antes de colocarla al paciente, debemos de saber si el paciente es alérgico a uno de estos materiales. Ahora procederé a colocar la órtesis, en este caso es en el segundo dedo del pie. Y así es como queda colocada la órtesis. Después de haber colocado la órtesis, debemos informar al paciente que si siente síntomas de incomodidad como picor, descamación, aumento de sudoración, enrojecimiento, rosaduras, ampollas, se debe cancelar el uso de esta órtesis. También debemos indicar al paciente que se debe retirar la órtesis antes de dormir para evitar maceraciones en la piel. Esta órtesis también se utiliza con lo que es medias y calcetines. Luego, el paciente deberá aprender a colocarse la órtesis correctamente para que lo manipule de la parte principal y así evitar tracciones en los soportes interdigitales. Para terminar, la limpieza de esta órtesis se realiza con agua tibia y un jabón neutro. Fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Es un cuadro clínico caracterizado por dolor en la planta del pie que se origina en la inserción de la fascia plantar en la tuberosidad media del calcáneo. También se le conoce con algunos términos de talalgia del corredor, talalgia del tenista o simplemente talalgia. Los huesos que vemos afectados en esta patología es la tuberosidad media del calcáneo, al igual que los huesos del metatarsiano. También encontramos algunos músculos de la planta del pie afectados, que son el músculo lumbricales, los músculos interóseos y el músculo tibial posterior. Al igual que se ven afectados algunos nervios en la fascitis plantar, como ser el nervio tibial, el nervio plantar lateral, el nervio plantar medial y también tenemos el nervio calcáneo medial. Al igual que encontramos aditamentos ortésicos o tratamiento ortésico, como ser soportes de plantillas o plantillas ortopédicas, al igual que la tobillera Air Gel y las férulas nocturnas. Indicaciones para el uso de las plantillas ortopédicas es que el calzado debe ser del ancho de la plantilla. También las plantillas nunca se deben de secar con secadora o directamente al sol. Al igual se debe considerar el uso de calcetas o medias. Las tobilleras Air Gel son indicadas según su talla. Hay tallas S, M y L. Estas tobilleras son específicamente para fascitis plantar y para problemas de tendón de Aquiles. Estas hacen compresión de forma localizada. Las indicaciones para las férulas nocturnas es que deben de ser rígidas. Estas se indican solamente por la noche. Estas también hacen un estiramiento pasivo de la fascia plantar sin someter el talón, y de esta manera es como debe de quedar nuestra férula nocturna. Esta es una férula hecha en casa con materiales que tenemos en casa. Dismetría de
de cadera. La dismetría se define como la diferencia o discrepancia en la longitud de uno o varios segmentos de una extremidad con respecto a los de la contralateral, bien sea por exceso, que sería una hipermetría, o lo que es más frecuente, por acortamiento o defecto, que sería una hipometría. En estructuras óseas decimos que en los huesos largos, los cartílagos encargados del crecimiento, fisis, son los responsables del crecimiento longitudinal. Cada fisis tiene un potencial propio de crecimiento y en relación con la edad ósea. En esta dismetría, los huesos que se ven afectados mayormente son el fémur y la tibia. En cuanto a los músculos afectados, decimos que el principal es el glúteo medio, aunque también se presentan en el psoas ilíaco, fascia lata, isquiotibiales, aductores, gemelos y sóleo. El mayor nervio afectado aquí es el nervio ciático. La clasificación de las dismetrías es en dos tipos. La primera son dismetrías estructurales. Son aquellas en las que las diferencias de longitud se deben a causas óseas, como un acortamiento del fémur o la tibia. Puede ser por diferentes causas. Entre ellas tenemos un traumatismo, que puede ser una fractura en el recorrido del hueso o ser una lesión en el cartílago de crecimiento que produzca lo que sea una detención de crecimiento óseo. También tenemos problemas del feto durante el embarazo, como malas posiciones, tumores o infecciones, estas entre otras causas. Y el segundo tipo son las dismetrías funcionales. Son aquellas en las que la longitud de las estructuras de los miembros inferiores son iguales, pero hay otros factores que están provocando esta diferencia de alturas. Hay diferentes causas, entre ellas tenemos problemas de base de la espalda, como por ejemplo puede ser una escoliosis o bloqueo vertebral. Tenemos lesiones de base muscular como atrofias, contracturas o rotura del músculo. Y por último tenemos problemas de alineación de los miembros inferiores, como por ejemplo un fémur más rotado que el otro, una rodilla con mayor angulación o un pie plano y el otro no. El tratamiento ortésico para la dismetría, en este caso vamos a utilizar lo que es la plantilla ortopédica con alza. Debemos de saber antes de todo de que debe ser la medida exacta de la persona que la vaya a utilizar. Entre más angosta sea la horma del zapato, pues esta se va a dañar los bordes de la plantilla y no nos va a servir. ¿Cómo le podemos dar el mantenimiento o el uso adecuado a ella? La podemos lavar. ¿Cómo? Utilizamos jabón líquido, neutro o antiséptico y lo colocamos en la palma de nuestras manos, lo frotamos y luego limpiamos ambas caras de la plantilla. Luego la ponemos directamente al chorro de agua para que se nos limpie y lo ponemos a secar. No le vamos a introducir ningún tipo de calor al momento de secarla, porque lo que vamos a hacer es dañarla. Ahora vamos a utilizar la plantilla que nosotros utilizamos y la vamos a colocar pues en el zapato que nosotros utilizamos la medida exacta para colocarla. Entonces aquí la estamos viendo y como vemos está perfecto. Entre los diferentes trastornos existentes de la marcha se encuentra la marcha Stapesh o equina. Esta se refiere a la dificultad de levantar la parte anterior del pie, es decir, que el paciente presenta dificultad para realizar una correcta flexión dorsal. Dentro de las estructuras óseas, musculares y nerviosas afectadas se encuentra el tobillo, para ser específica la región del antepié, por ende los metatarsos y las falanges. Los músculos encargados de realizar la flexión dorsal, el nervio ciático popliteo externo, el peroneo profundo y las raíces nerviosas de la L4, L5 y C1. Para corregir esta alteración se utilizan diferentes tipos de órtesis. Una de ellas es la adictus buboxia. Esta órtesis va colocada en la parte superior del tobillo, arriba de los maleolos. Otra parte, este es un anclaje que va colocado entre los cordones. Es una órtesis dinámica, pues permite un libre movimiento, ya que va colocada fuera del calzado. Ahora, para tener una mejor comprensión acerca de esta órtesis, voy a demostrar cómo es y cómo debe utilizarse. Esta parte debe ir colocada aquí, se debe tomar como referencia los maleolos, debe ir superior a ellos. Luego el anclaje va colocado en los cordones. Es mejor si se coloca por debajo, pues al socarlos le damos estabilidad. Luego el elástico lo coloco aquí, lo halo según cómo lo quiera mantener de elevado
la región del antepié. Luego lo estabilizo acá en la parte posterior y así es como se vería. Corea de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario que comienza con sacudidas o espasmos esporádicos y que luego evoluciona con movimientos involuntarios más pronunciados, deterioro mental y la muerte. En la enfermedad se produce una degeneración de las partes del cerebro que coordinan y facilitan los movimientos. Los movimientos son desiguales y sin coordinación. Se deteriora la función mental como el autocontrol y la memoria, causada por una mutación específica en el gen de la proteína huntingtina. Esta terrible afección es conocida como el desorden, el mal y el mal de Sandington. Es descrita en detalle por el doctor George Huntington en 1872 como trastorno hereditario, el cual acuñó con el nombre de Corea, lo que significa danza hereditaria. Años después, haciendo mérito a las observaciones del Dr. George Huntington, es llamada como Corea o enfermedad de Huntington. Durante las primeras etapas de la enfermedad de Huntington, la cara, el tronco y las extremidades pueden moverse involuntariamente de forma rápida. Los músculos se contraen de forma breve y rápida, haciendo que los brazos u otras partes del cuerpo se sacudan repentinamente, en ocasiones varias veces y en fila. Hacen gestos, agitan las extremidades y parpadean con mayor frecuencia. Los movimientos se vuelven descoordinados y lentos. Finalmente todo el cuerpo es afectado, lo que dificulta mucho su marcha, el permanecer quieto durante si está sentado, comer, hablar, tragar y vestirse. La clasificación de Corea de Huntington puede ser según la aparición de los síntomas y según la progresión de la enfermedad. Según la aparición de los síntomas es: número 1, enfermedad de Huntington, en donde los síntomas aparecen en una edad media de 30 a 50 años. 2, enfermedad de Huntington juvenil, en donde los síntomas aparecen antes de los 20 años. Según la progresión de la enfermedad, la doctora Ira Chouzon lo divide en 5 estadios. Número 1, el estadio inicial, en donde la persona realiza sus tareas tanto en su casa como en su trabajo. Número 2, el estadio intermedio inicial, en donde la persona realiza sus trabajos pero con menor frecuencia, ya con cierta dificultad. Número 3, el estadio intermedio tardío, en donde la persona no puede realizar trabajo remunerado ni hacer frente a sus responsabilidades domésticas. Número 4, el estadio avanzado inicial, en donde la persona es dependiente para realizar sus actividades de la vida diaria, pero aún así puede seguir siendo asistido en su casa por sus familiares o un cuidador profesional. Y número 5, el estadio avanzado, en donde la persona necesita ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria y normalmente necesitan el cuidado de un profesional de enfermería. Para el tratamiento ortésico de Corea de Huntington utilizamos lo que son muñequera Threadneedle, que una de sus indicaciones es utilizarla cuando realizamos actividades que requieren un uso extensivo de la mano. Estas actividades son las actividades de la vida diaria. Utilizamos lo que son los bitutores de marcha. Una de sus indicaciones es utilizarlo durante la marcha y retirarlo al descanso o al dormir. Y tenemos lo que es un andador sin rueda. Este fue elaborado en casa con material de tubos de PVC. Sus indicaciones son utilizar ropa cómoda y zapatos que no resbalen. Tenemos que empezar a caminar con la pierna más débil y dar el siguiente paso con la pierna más fuerte. Al caminar debemos de dirigir nuestra mirada hacia el frente y no hacia los pies, y debemos de mantener una distancia razonable entre nuestro cuerpo y el andador.